Buenas noches. Tuvimos por ahí un problemita técnico, entonces vamos a continuar. Nos decía la compañera, nos estaba comentando algo acerca de las sandías, si no me equivoco, ¿no? ¿Podría continuar, compañera? Sí, claro que sí. Sí, como le iba diciendo, ¿no? Continuando, ¿no? Lo que decía el compañero sobre los ejemplos, ¿no? Y la compañera María José también decía sobre las curvas, ¿no? En el punto 5. Eh, Daba el ejemplo, ¿no? Clarín, que, que en China decían, ¿no? Que la sandía era muy grande, eh, que era incómodo para llevar, ¿no? Y muy pesada. Entonces, donde ellos eh, tuvieron esa idea de poner a una caja para que la sandía, ¿no? Madure así pequeña, al tamaño de la caja, digamos, donde ya era cómodo para llevar. Y también otro ejemplo, ¿no? Que daba eran las botellas de la Coca-Cola. Decía que era la única botella que tenía unas curvas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Como mostró varias botellas en el ejemplo y es la única botella que llama la atención. Y como decía el compañero, ¿no? Influye mucho todo lo que es la vista, porque por los ojos, más que todos los hombres, por los ojos, se enamoran o atraen mucho, ¿no? Las curvas, como decían, aportando un poquito a ese punto. Exacto, sí. Gracias, Lourdes. Mm, ya. Sí. Continuando, quisiera poner otros puntos para que podamos hablar un poco más de ello. Es acerca de lo que nos habla en una pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos ciegos? Dicen, y pone varios puntitos, ¿no? Que me gustaría que los compañeros me ayuden en algunas partecitas, que dice punto número uno, ¿no? Habla sobre que como marqueteros o publicistas o en estas ramas, en estas áreas, es la falta de humildad, él habla, ¿no? Que nos creemos más de lo que sabemos. ¿A qué se refería esto? A que a veces pensamos que la publicidad o lo que estamos haciendo está bien porque lo sabemos. Entonces dejamos de estudiar lo que son las emociones, el subconsciente y todo lo que el consumidor requiere, ¿no? Entonces no nos hacemos más y no queremos indagar más y creemos no que esto está bien. Habla otro punto. No nos detenemos a pensar, ¿no? No nos detenemos a pensar lo que quiere el consumidor. Y otra cosita más es que dice que no se bajan de eso de hacer focus group. No sé si lo mencioné bien. A que ahorita, como mencionaban los compañeros, hay pues nuevas herramientas, nuevas tecnologías, ya ha cambiado la forma de cómo poder analizar al consumidor. Entonces, no nos encuadramos en lo que ya se nos enseñó. Aquí va el siguiente punto, en el que las universidades en parte son, en parte culpables de esto, ya que solo nos enseñan lo que debemos de saber, entonces cada uno de nosotros va saliendo con ese conocimiento y no nos hablan de lo que es el neuromarketing, no nos los toman como materia, entonces salimos al mundo a experimentar y hacer lo que él dice, ¿no? Hacer lo que nosotros creemos que sabemos, pero en realidad no lo sabemos y no lo estudiamos. Habla acerca de que también tenemos que abrir los ojos y que hagamos que el marketing funcione. Igual de que, como mencionaba María José al principio del primer video, ella hablaba mucho de cercas estadísticas que eran alarmantes, nos decía, ¿no? Entonces, en esta parte hay que cambiar los números estadísticos, ¿no? Hay que cambiar esa forma en cómo lo vemos al consumidor, ya que el marketing gira como una ruleta. Y si no nos adentramos hacia esa ruleta de innovación, de nuevas tecnologías, y no solo eso, no solo lo que es tecnologías, nuevas tendencias, también hay que verlo en el tema de lo psicológico, biológico y personal, ¿no? Que tiene el consumidor, adentrarnos hacia él emocionalmente, subconscientemente, todo esto para entender un poco más acerca de lo que habla el neuromarketing, ¿no? Si algún compañero me quisiera ayudar, complementar algo, me gustaría mucho que hablemos de estas partes.
Claro, como lo mencionaba muy bien, que a partir de la tecnología, pero como los 12 puntos del neurodesign, habla igual en el punto 11, ¿no? Que en el punto de eso del tecnológico no hay que dejar atrás el papel, ¿no? Porque dice que el papel emociona más que lo digital. ¿Por qué? Porque se, re- se requiere más que todo desaparecer lo digital, porque más se reemplaza a lo digital, porque en el cerebro adapta, ¿no? Está configurado, ¿no? Configurado para aprender y, y recordar, ¿no? Cosas que toca o huele o que sienta, ¿no? Porque, bueno, no sé si se han ido a la feria Fepocruz, que yo creo que ellos utilizan este término, ¿no? Que ah, para, para que sientan el producto y todo eso, les regalan un folleto, más que todo son folletos, ¿no? y, te- Sí, y, y- y genera esa emoción que te den algo, ¿no? Y que lo toques y lo veas en forma, no en lo digital, ¿no? Eh, Te dan un folleto y ahí está toda la información básica de lo que están presentando o lo que están haciendo, ¿no? Ese sería un punto. sí, correcto. Sí. Hay un punto que mencionó Blanca, que es la falta de humildad. Siento que cuando no existe esto y le estás vendiendo algo por vender para tu beneficio sin pensar, digamos, en las emociones del cliente, ya hay una carencia, o sea, es algo que nos aleja del cliente, porque partamos de que estamos vendiendo de ser humano a ser humano. Entonces creo que lo que mencionó la compañera es muy importante, haciendo el respectivo análisis de este video, del video en cuestión que hemos visto. La falta de humildad, siento yo que es como un cable a tierra para los seres humanos, nos acerca entre nosotros mismos y le da importancia a las emociones del cliente, es lo que yo pude analizar, ¿no? De lo que mencionó la compañera. Y otra cosa también, eh, que decía que las universidades enseñan solamente lo que debemos saber. ¿No? Y este tema de neuromarketing lo habremos escuchado por ahí en una materia, en una charla, en algo, un artículo así, pero muy cortito. Entonces, con esto, yo concuerdo con mucha más razón con el conferencista de este video en cuestión, con Jürgen, ¿no? El licenciado Jürgen, cuando dice, o sea, concuerdo cuando dice que la publicidad y la innovación deberían volverse más una ciencia, ¿no? Y analizar más, estudiar más a profundidad esto del neuromarketing, que es muy, muy importante. Eh, bueno, eso es lo que yo pude, ¿no? Deducir que el neuromarketing no solamente sea una materia como tal, sino que una ciencia, ¿no? Que pueda ser pues digna, digamos, de un estudio mucho más amplio, ¿no? Para las empresas, para la sociedad y así. Sí, bien compañera. Como decíamos, ¿no? El tema importante que a mí me llamó la atención de la conferencia fue la importancia de los sentidos, como decía el compañero, en el proceso de la compra, ¿no? Clarín destacó, ¿no? Que los sentidos como la vista, el oído, el olfato y el tacto eh, influyen mucho, ¿no? En la decisión de la compra de los consumidores, ya que decíamos, ya que decía el compañero, ¿no? Uno necesita tocar el producto, sentir, ¿no? Había un ejemplo que Clarín no, nos mostró en la conferencia que ellos pusieron, ¿no? ¿Cómo detectaron o cómo se enteraron de eso, ¿no? Ellos pusieron cámaras en los supermercados, dicen, ¿no? Y así que ahí vieron, digamos, ¿no? Que la mujer lo que hacía era, se enamora, ¿no? Por el olfato. Creo que daba un ejemplo del champú, donde ellos lo abrían, ¿no? Y lo olían, que si huele rico me lo llevo, digamos, ¿no? Que huele rico, así que más que todo las mujeres vamos por el olfato, ¿no? Y el oído. Y
y decía, ¿no? Que los hombres por la vista, ¿no? Ellos se enamoran como que mediante la vista. En cambio, Mezclándose. la mujer no, ajá, es mediante el olfato, que si huele rico, no sé, pues, ¿no? Entonces Sí, daba ese ejemplo del champú, ¿no? Y el champú creo que no tapaba bien, donde el dueño o le pone una etiqueta, ¿no? Para poder cerrarlo, el champú para que no se abran, porque creo que fácilmente se abrían en el transcurso que se transportaba, digamos, ¿no? Entonces, le ponen una etiqueta al champú como que para que no se abra. Entonces, donde ahí fracasan, ¿no? Que ya no, ya no pueden abrir para poder oler y todo eso, digamos. Y daba ese ejemplo. Ya, como les decía, por ejemplo, el uso también de los colores, ¿no? Los colores brillantes y llamativos puede llamar la atención de los consumidores. No sé, pues también, ¿no? Clarín mencionaba que la música en un ambiente, una música, qué sé yo, relaja, ¿no? Al cliente a hacer las compras, no sé. Hemos escuchado, ¿no? En algunos supermercados ponen una música así tranquila, suave, como que relaja, eso es verdad, ¿no? sí. Y también decía, ¿no? A ver, habló sobre la importancia de la conexión emocional con el marketing, ¿no? Los consumidores decía que son más propensos a comprar un producto si sienten una conexión emocional, como veníamos diciendo, ¿no? Como venían diciendo ustedes también, con la marca o con el producto, cuando se tiene que tocar, digamos, ¿no? Por ejemplo, una campaña publicitaria que apela, digamos, a las emociones de los consumidores como la felicidad o la nostalgia. Ahí uno se da cuenta, digamos, ¿no? Y puede ser más, es así, cuando ponen esas publicidades puede ser más efectiva que una campaña publicitaria que simplemente enumera, digamos, las características del producto. No sé si quisieran eh, aumentar algo ahí. Por mi parte, no. Por mi parte me ha quedado muy claro tu análisis, compañera. No sé si los demás compañeros quisieran seguir argumentando algo a esta parte del análisis. Eh, por mi parte no, pero me gustaría, para seguir un poquito continuando con el análisis del video, si pudiéramos analizar qué entendimos en esa partecita que nos dijo función del cerebro en 2 minutos, ¿no? Habló de 3 tipos de cerebro, bueno, yo lo entendí así, el lógico, el límbico y el reptiliano. Entonces él nos dice que el lógico es el funcional, el que nos hace pensar, el que nos hace eh, en pocas palabras, hacer las cosas de manera ya como funcional y ya activa, ¿no? Así lo entendí. El límbico habla de las emociones, el miedo, la kinesia, que esa partecita me gustaría igual que pudiéramos hablar un poquito, qué era la kinesia y las sensaciones. El reptiliano es más que todo, habla del cerebro, de la sobrevivencia, de la defensa y de la protección. Dando un ejemplo, no sé si me equivoco, de este árbitro o de este problemita que hubo en el fútbol, que le dijo que tu madre era una, y él le respondió porque esa fue su defensa, ¿no? Eso fue su cerebro reptiliano, conectándose con él y dando una acción, ¿no? A la reacción, una acción. En eso, esa parte me gustaría que podamos hablar un poquito más, ¿no? Sí, sí, un jugador, sí, el ejemplo que daba, ¿no? Es un jugador, ¿no? Decía, ¿no? Que tu madre es más que tu hermana, digamos, ¿no? Decía eso, cosa que él no piensa, ¿no? Él, como decía Clarín, él es un hombre maduro, centrado, bien educado, ¿no? Entonces, ¿quién iba a pensar, no? Era su último partido,
cosa que el otro equipo buscaba, ¿no? Para que lo puedan expulsar y lo consiguieron, ¿no? Diciéndole eso, porque como decía en Clarín, casi en todos los países, no sé, el insulto sobre la madre, como que todo el mundo se enoja, ya, es algo grave, digamos, ¿no? Entonces, cuando el otro jugador le dice eso a él lo que hace es reaccionar, no piensa, dice, ¿no? Porque ese punto reptiliano, porque como te decía, tres cerebros que tenemos, entonces solamente reacciona, digamos, al momento, no sé si te dicen alguna palabra, reacciona, pero daba el ejemplo que si le decía el jugador, si tu vecina es una puta, decía, ¿no? Eh, puede ser que le haya pedido su número de teléfono, decía, ¿no? Pero sin embargo no dijo eso, le dijo que su mamá, ¿no? Era así. Entonces, es un buen ejemplo, ¿no? Que nos da, porque hay veces reaccionamos así, ¿no? Sin pensar. Sí, la verdad es que sí, concuerdo mucho con esto. Es la primera vez que escucho y qué bonito poder estar haciendo este análisis porque sí no sabía de esto, de estos tres aspectos, ¿no? El lógico, el índico, el reptiliano. Puedo identificar mucho aquí, por ejemplo, en el lógico, funcional y activo, que es algo más habitual de todos los días, como lo que tenemos que hacer, lo que hacemos normalmente, diariamente, ¿no? En el índico, las emociones, el miedo, sensaciones que nos provocan, ¿no? Sí, el reptiliano, que es así como en cuestión de segundos, reacciona por puntos como la sobrevivencia y la protección, como decía la compañera, ¿no? Entonces, es muy amplio este tema de las emociones y lo podemos ver reflejado aquí porque creo que en cada situación no vamos a reaccionar de la misma manera, ¿no? Y es muy interesante, me gustó mucho aprender de este análisis esto, ¿no? Y sí, concuerdo contigo, María José, es muy interesante, ¿no? Muy bonito y muy interesante, ¿no? Eh, no sé si algún compañero más puede aportar algo más. Hablaban sobre la kinesia, lo mencionó Blanca. Dentro de la kinesia, yo logré entender de que va orientado más que todo del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de postura o de gesto, ya que lo mencionaba igual entre los doce neuroinsights, que con la expresión de la cara o movimiento o ojos, que lo mencionaba en el primer punto, de y ceja, van direccionadas a la mirada, que es la postura del cuerpo, y que va detallado hacia el cuerpo o hacia un producto, ¿no? Sobre la kinesis. Eso sería. Creo que ya dijimos todo, ¿no? Bueno, en conclusión o en resumen, la conferencia de la neuromarketing con Jürgen Klarin exploró, ¿no? La relación entre la neurociencia y el marketing, donde Clarín enfatizó la importancia de comprender cómo funciona el cerebro humano y, y cómo los sentidos y las emociones pueden influir en las decisiones de compra de los consumidores. Para crear las empresas o para crear estrategias de marketing, ¿no? Efectivas, las empresas del comportamiento humano y utilizar para conectar emocionalmente, digamos, ¿no? A los consumidores. Sería un pequeño resumen, no sé si alguien quiere aportar para que podamos concluir, ¿no? La conferencia. Por mi parte quedó todo claro. No sé si alguien más quiere decir algo más.
Todo ha comparto quedado igual muy también. Quedó bueno. quedó Bueno, claro. entonces quedó todo muy claro, ha sido muy provechoso, la verdad, poder hacer este análisis de el neuromarketing, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros, por sus respectivos análisis, gracias, Lourdes, por la conclusión, y muchas gracias, ¿no?, a los oyentes. Esperamos que este análisis les sea útil, toda esta información que se ha compartido, ¿no? Bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches.